después de... Adelante, profesor Edith, no te preocupes, adelante, ahorita le damos la palabra a la profesora Patti. Sí, había yo aquí anotado una observación en cuanto hablamos de lo metodológico. También estaba recordando que Díaz Barriga señala que lo metodológico no siempre da resultados. Sabemos que llevar un proceso y llevar pasos ordenados nos va a dar cierta secuencia, pero también hace que esta secuencia sea instrumental, como dice. Se corre el riesgo de limitar la creatividad. Entonces, en el momento en que nosotros estamos dando clases, debemos dejar, pues no exactamente todo lo metodológico, pero sí saber qué funciona y qué no funciona, precisamente para que el alumno pueda estar motivado constantemente o nosotros llevar actividades que estén motivadas, o a lo mejor que no planeamos o que no pusimos en el paso a paso, pero también es a tener esa flexibilidad. Entonces, esto parte de lo que también señalaba de la ciencia, o ciertos pasos, pues las situaciones cambian, nosotros en el quehacer docente hacemos una planeación, pero ya al momento de implementarlos estamos viendo que no está funcionando, tenemos la posibilidad de hacer esta planeación, como lo hemos señalado luego, que sea flexible. Nada más, doctor. Muchísimas gracias, profesor Edith, sin duda alguna. Se busca, bueno, qué mayor ejemplo es que muchos docentes dieron clases desde su casa, ¿no? Hemos platicado desde la sala de la casa, ¿no? Desde la cocina, muchos dimos clases desde una cocina. Eso es precisamente lo que hemos visto, profesor Edith, el currículo flexible. ¿Se acuerdan que habíamos visto diferentes tipos de currículo? También existe un currículo nulo, ¿no? Ahí puede entrar lo que tú comentas, profesor Edith, que al final de cuentas esa metodología que habíamos hecho una planeación, pues no se llevó a cabo, no funcionó, es decir, no. Y ahí entra precisamente la anulación de esa argumentación y empezar con otra perspectiva. Yo siempre he creído también que existe un currículo informal, es decir, a veces los alumnos aprenden más en la calle que en el aula. No, es decir, una educación informal sin duda alguna, pero hay cierta información en la calle que resulta a veces más interesante, ¿no? Entonces, eso es importante no perderlo de vista, sin duda alguna, profesor Edith. No todo lo que planeamos sale tal cual como lo hicimos, ¿no? Ojalá que así fuera, ¿no? Es como esta película, no sé si ya lo vieron, creo que con Jennifer López, me parece, llama Experta en Modas, ¿no? Experta en bodas, algo así creo que se llama, ¿no? Entonces, no todo lo que se planea sale tal cual, ¿no, profesor? Perdón por esta comparación. Excelente apostillado, profesor Edith. Muchas gracias. Profesora Patricia, te vemos en esta segunda sesión y te escuchamos. Gracias, doctor. Bueno, ahorita de lo que hablaba de la materia pasada, ¿no? De lo de las calificaciones que decía Díaz Barriga. O sea, realmente sí estoy de acuerdo con lo que dice este profesor y yo creo que algunos estarán de acuerdo conmigo en que el 10 no garantiza absolutamente nada, ¿no? Sí, realmente a lo mejor eso inconscientemente te hace como obtener reconocimiento y sentir que eres el super guau, pero realmente no es como una garantía, ¿no? Sí hay alumnos de 6, sí hay alumnos de 7 que realmente mejoran porque se están dando cuenta de lo que realmente saben y de lo que quizá todavía les falte, ¿no? Pero un 10 en realidad no garantiza nada. O sea, sí está la otra parte como de que si sacas una buena calificación, sí es mejor obviamente un alumno de 10 a un alumno de 7, ¿no? O sea, también está como esa otra variable, ¿no? Donde sí es mejor un alumno de 10 o un alumno de 7. Lo que sí es una realidad es que en el ámbito profesional, eso hablando del ámbito escolar, pero en lo que es el ámbito profesional, nadie te pregunta cuánto sacaste de promedio en la universidad, ¿no? Digo, al menos a mí, en lo particular, nunca me han preguntado, ¿no? Nunca me han dicho, oiga, ¿usted cuánto sacó de promedio en la universidad? O cuánto, o sabe usted la teoría de Kepler, o sabe usted la teoría de Freud, o sea, nadie realmente me pregunta, ¿no? Realmente a las personas, yo creo que en el ámbito profesional lo que les importa es lo que hemos estado hablando aquí, que he aprendido en esta maestría, lo que es ser competente. Creo que realmente lo que les importa en el ámbito profesional, qué tan competente eres, qué tan bueno eres para solucionar problemas, qué tan bueno eres para solucionar el problema a un paciente, qué tan bueno eres no sé, para hacer una hoja de cálculo, para hacer costos, etc., ¿no? Creo que realmente es como que lo que importa. No importa tanto lo que es la calificación. Sí, en el ámbito escolar está eso de, ay, quiero sacar 10, el nerd, ¿no?
el matado, el whatever, ¿no? Aunque realmente sí cuánto es como lo que realmente aprendes, ¿no? Porque yo de memorizar, aparte tengo una memoria maravillosa, gracias a Dios, de memorizar puedo sacar puro 10, ¿eh? Porque realmente soy muy buena para memorizar. Pero ya en la práctica, ¿qué tan bueno eres? ¿No? O sea, yo voy a compartir el caso ahorita rapidísimo de un colega con el que estudié en la universidad, que era pues un alumno de 7, 8, ¿no? Y realmente, digo, lo acabo de ver hace un tiempecito y creo que nos rebasó a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque ese de 7 y 8 realmente comprendía de qué se estaba tratando todo, analizaba las cosas, tenía un nivel alto de comprensión. Y los de 10, ¿qué hacemos? Memorizamos. Eso es lo que hacemos los de 10, memorizamos realmente, ¿no? O sea, ¿qué tanto yo en el campo laboral puedo realmente respaldar ese 10? ¿Qué tanto realmente lo puedo hacer? ¿No? Y aparte de que es súper desgastante, ¿no? Digo, yo siempre fui de buenas calificaciones, no me jacto de eso, pero es algo que nunca le di mucha importancia, ¿no? O sea, realmente yo creo que, ¿qué tanto estoy dispuesta a estar corriendo y estarme acelerando y por el 10, ay, el 10, el 10, el 10, para que el maestro vea que yo soy buena, para que mis compañeros vean que soy el mejor? Hay que flojera, la verdad, sinceramente, ¿no? Entonces, finalmente pienso yo que una calificación definitivamente no le define a nadie. Ni un 5, ni un 6, ni un 7, ni un 8, ni un 9, ni un 10, puesto que ya vimos lo que es la teoría de Garner, que están las inteligencias múltiples, donde puedo a lo mejor ser buenísimo en literatura, pero puedo ser pésimo en matemáticas, ¿no? Y eso no me define. O sea, realmente puedo ser muy bueno en unas áreas y muy malísimo para otras, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, les puedo decir que yo para matemáticas soy pésima, pésima, ¿no? Y cuando estudié psicología y me topo con la materia de estadísticas, dije, no puede ser, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en todos lados hay matemáticas, aunque no nos guste, ¿no? Entonces, realmente creo que una calificación, pues definitivamente no nos define, ni nos garantiza que un 10 sea excelente y sepa todo, ni nos garantiza que un 6 sea suficiente y sepa, pues hay como que cosas regulares, ¿no? Creo que realmente hay personas que cuando estamos cursando la escolaridad que sea, realmente a lo mejor, fíjese que yo tuve una experiencia con mi hija, la mayor, donde la maestra me decía que estaba sumamente preocupada porque Claudia no sabía manejar la computadora, ¿no? Que era pésima en computación cuando estaba en la primaria. Y no, pues yo me medio mortificaba, ¿no? ¿No? Porque la verdad es que nunca me he mortificado tanto, pero me medio mortificaba porque decía, ¿cómo que mi hija pues no va a ser buena en la computadora, ¿no? Si eso es lo del futuro, lo que se viene. Y bueno, si ahora la maestra viera a Claudia, pues Claudia se sabe, bueno, creo que maneja la computadora hasta dormida, ¿no? Entonces, a veces nosotros como docentes creo que mal definimos o etiquetamos las habilidades que nosotros creemos que el alumno debe de poseer, cuando realmente a lo mejor el alumno lo único que ocupa es tiempo, a que pase el tiempo, a que tenga la necesidad de aprender ese conocimiento o que tenga tiempo para aprenderlo como debe de ser, ¿no? Porque a lo mejor en ese momento no lo tiene porque tiene problemas familiares, porque lo que sea, ¿no? Entonces, finalmente creo que sí, una calificación, sí lo reitero, no define lo que somos, ¿no? Y no estoy defendiendo a que a la gente no estudie y que la gente sea mediocre y es una mediocre, no le importa. No, nada de eso. Sencillamente creo que debemos de ser como más empáticos, más comprensivos en cuanto a las habilidades, en cuanto al aprendizaje y al conocimiento que compartimos como docentes. Y sobre todo que pues les digamos, oye, pues un 9 estuvo súper, ¿no? Un 8, qué bueno eres, ¿no? Porque me ha tocado, por ejemplo, en cursos que los alumnos se ponen bien graves, ¿no? ¿Cómo que saqué 9? ¿Cómo? Si yo estudié, yo tenía que sacar 10, ¿no? Y yo les digo, oye, pero un 9 estuvo padrísimo, ¿no? Te fue súper.
O ¿cómo que saqué un Sí. 8? Oye, pues te fue excelente, qué padre que sacaste 8, ¿no? Un 8 es muy bueno, ¿no? Pero entonces se aferran con ese como que, como los caballos aquí así de nada más visualizando el 10 ahí. Y pues pobre gente porque pues sufre, ¿no? Y entonces vas viendo que atrás de ese 10 como que hay un trasfondillo ahí, ¿no? Como un trasfondo ahí de ya otras situaciones, ¿no? Pero bueno, finalmente yo creo que, repito, no estoy defendiendo la mediocridad. Siempre yo creo que hay que ser buenos en lo que nosotros seamos, bueno, hasta ser barrenderos, pero recoger la basura felices y contentos, ¿no? Entonces, creo que sí, definitivamente lo repito ya para cerrar, una calificación no define a ningún ser humano. Totalmente, profesora Patricia. Ya ves que hemos platicado dentro del propio currículo que el perfil de los egresados es importante para toda institución educativa para saber cómo les fue, cómo les ha ido, porque al final de cuentas todo el contenido que maneja una institución debe de ayudar, debe ser una herramienta fundamental para que el propio estudiante pueda tener trabajo, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo precisamente de una institución, muy bien lo comenta profesora Patti, citando un poco al psicoanálisis, no me meto en esos terrenos porque yo soy filósofo y puedo caer en error, pero citando esa concepción de infancia-destino, aquí puedo parafrasear, calificación no es destino, ¿no? En esta perspectiva precisamente de observar y de ir precisamente esta tentativa. Y sí, yo creo que el profesor Díaz Barriga lo comenta bien en su texto, el propio didáctica y currículo, que al final de cuentas hay que reflexionar sobre sí mismo, cuál es el factor de esa calificación y también es importante revisar también cuál es el concepto que tenemos sobre el éxito, ¿no? ¿Qué es el éxito? ¿No? Entonces es importante que revisemos bien, ilustres profesores, que realmente eso es. Yo les platico rápidamente, cuando yo estaba en la escuela, yo no quería la escuela, me escapaba, maldecía la escuela, yo no quería la escuela y miren, y ahorita soy doctor en educación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el éxito de todo esto? Pues es importante no perder de vista esto. Excelente apostillado, profesora Patricia, ya te extrañamos por esta vía, me da gusto que ya estés por acá con nosotros. Adelante, profesora Edith, te escuchamos. Bueno, mi punto de vista en torno a lo que se está señalando es que a veces nosotros los adultos hemos establecido sistemas y estándares de evaluación. Entonces nuestros niños se incorporan a ese sistema y como que poco a poco lo vamos jalando a nuestra realidad. Sin embargo, hay cosas que a lo mejor a ellos eh, queremos que tengan importancia para ellos una calificación, que porque es su futuro, un día van a tener una familia, ya les empezamos a meter todo el rollo, un día van a trabajar. Y entonces ese es un sistema del que el niño se tiene que insertar, pero a lo mejor al niño o al adolescente lo que le importa son otras cosas. Entonces, ahorita no sé si vamos a tratar el tema, pero también viene el tema de en cuanto a un currículo basado en las necesidades e intereses del alumno o basado en cuanto a la historia cultural. Hay dos corrientes, la progresista y la esencialista. A mí me hizo mucho reflexionar este libro porque también da un parámetro para decir, bueno, o sea, hasta qué punto nuestros hijos están siendo insertados a un sistema obligatoriamente y sufren también estrés y cuando van a la escuela se tienen que levantar temprano y tienen que hacer sus labores y también no tienen, digamos, esa libertad también de decisión o luego los docentes tampoco tienen libertad de cátedra. Entonces sí hay que entender que a lo mejor estamos insertados en un sistema preconcebido donde tenemos que cumplir ciertos estándares. Y desgraciadamente cuando nuestros alumnos tienen un 7 o un 6, califican no solamente o etiquetan al alumno, sino etiquetan luego incluso hasta al docente anterior. Entonces, son cuestiones de perspectivas. Yo coincido con mi compañera que una calificación no define a las personas, sino que hay otras características que pudiera definir y que tampoco garantiza el éxito profesional. En eso coincido con Patti. Totalmente, profesora Edith. Tienes toda la razón en este punto, sobre todo esa parte de un determinismo. ¿Se acuerdan que habíamos ya platicado del concepto del determinismo? Ah, es que tú vas a ser así. No, espérame.
si la naturaleza humana no está determinada aún, ¿no? Hace falta que lleguemos a ser. Ese es el concepto de la libertad, lo que hemos platicado. La libertad es llegar a ser, no ser, ¿no? Por lo tanto, eso es. Por eso hemos platicado, inclusive en el ámbito de la reflexión del currículo. Tienes toda la razón, profesor Edith. Ahorita, por ejemplo, en el siglo XXI, ¿qué se propone en la evaluación curricular? Se propone que sea enfocado también en el concepto del alumno, pero entender también el alumno que muchas veces viene de un ambiente a veces conflictivo. El alumno viene de un ambiente que no tiene lo básico, ¿no? Como comer o el amor, ¿no? A veces también los propios alumnos terminan enamorándose de los profesores porque hay una carencia también ahí muy fuerte. Y eso es importante, no perder de vista en el concepto de realizar un currículo. Interesante apostillado, profesor Edith. Yo creo que el profesor Díaz nos dio mucha reflexión para llevar a cabo lo que realmente queremos estructurar. Excelente, muy bien, profesores. Vamos ya terminando ya nuestra materia de evaluación curricular para pasar a la siguiente. Voy a compartir la diapositiva. Aquí un poco se me está trabando esto. Espero que me tengan paciencia, profesores. Bien, ok, ahí está. Muy bien, ahora sí ya lo pude compartir. Damos de vista, a buscar, etcétera. Me temo que ese, no, esa mente, recuerden, ese esté evaluando al final. Usted me da aspecto para cómo pagar, presentar productos, ¿no? Todo, no solo un final. Todo eso se tiene perspectiva de evaluación. Bien, vamos ya con la siguiente materia. ¿Una pregunta que tengan, profesores? Ok, ¿sí me escuchan bien, profesores? Ok, muchas gracias. Excelente. Voy a compartir. Bien, vamos ya a terminar ya en la séptima sesión, profesores, con el profesor Julio Almenara, Mitos y Realidades de la Educación a Distancia. Un libro también poderoso, un servidor ya lo revisó completamente. Sobre todo viene ideas que dices tú, bueno, profesor, pero ya no estamos en la web 2.0, ¿no? Por ahí comentó el profesor Juan. Ya estamos casi en la web 4, ¿no? 4.0. Ha evolucionado la tecnología, sin duda alguna. Pero es importante no perder de vista que todo proceso precisamente de la didáctica va de la mano con la descripción y sobre todo el punto de vista. Por lo tanto, ya para que vayamos trabajando, ¿sí me escuchan bien, profesores? Sí, excelente. Bien, vamos ya en nuestra séptima sesión de este libro. Por ahí les dejé otros textos que de la reconexión de los niños, ahí va a venir algunos puntos, y aquí vamos a ver algunas tentativas del profesor Julio Almenara, experto en educación a distancia. Hemos visto ya, profesores, en nuestra materia, que el profesor dentro de una educación a distancia, ¿cuál es su rol? El rol es como diseñador. Va a diseñar lo que va a ser precisamente un contenido, ¿se acuerda? ¿Qué contenidos? Más adelante usted, no me quiero adelantar mucho porque puedo echar a perder la propuesta del profesor que venga más adelante cuando les dé clases. Va a llevar a ustedes una materia que se va a llamar diseño de contenidos en plataformas electrónicas. Ahí viene un formato, bueno, el profesor les va a dar un formato de cómo llevar a cabo, qué tipo de materia van a llevar a cabo, el tipo de objetivos y demás. Yo les platiqué que hace poco, junto con mi esposa, terminamos un diseño instruccional de una materia en el doctorado de epistemología de la educación. Hicimos todo el proceso, evaluación, el tipo de lecturas, foros, y todo eso se le va a dar al ingeniero y el ingeniero ya lo subió a la plataforma. El docente, ¿qué debe de hacer en educación a distancia? Armar buenos contenidos. Pero hay un riesgo que aquí lo comenta el profesor Almenara, las noticias falsas. No solamente existen noticias falsas, sino también información falsa. Bien, dentro de esos mitos, profesor Juan, viene un mito que se le llama la educación a distancia es más barata. Les pregunto, profesores, ¿será más barata tomar una educación a distancia desde tu casa, sea licenciatura, sea preparatoria, posgrado, doctorado? Díganme ustedes, ¿qué opinan sobre esto, que la educación a distancia es más barata? Es uno de los grandes mitos de la educación a distancia. Adelante, profesor Juan, te escuchamos. Sí, como menciona también lo que es parte del libro, que es
esa visión que se tiene o dentro de esa cultura educativa es el aspecto de que si es de baja calidad, esos aspectos que se manejan también, que si en el aspecto virtual no tiene esos aspectos como lo hemos manejado, la información sí la tiene, el conocimiento, pero como hemos mencionado es un aspecto autónomo. En el aspecto también que se maneja en el aspecto colaborativo, pero esos mitos que se tienen con respecto a que es de baja calidad, que tiene otros aspectos que mencionan, que también son muy costosos, esos aspectos que se tiene dentro de la misma aspecto que se va adquiriendo de esta misma sociedad. Entonces, lo que podemos mencionar es de que el cómo se aprende, el establecer aspectos dentro de la misma, que aparecen dentro de esas universidades, que son más abocadas hacia las universidades, en el aspecto que tiene esa modalidad. Entonces, menciona mucho sobre lo que es el aprendizaje, que es learning. Todos estos aspectos que manejan el learning, be-learning, que son nada más formas de ese aspecto en línea, otros semipresenciales, y cómo se maneja esos aspectos también, de que si se adquiere o no, bajo estos nuevos contextos también, esos aspectos formativos. Entonces, pues bueno, existen estos modelos, pero se tiene mucha todavía incertidumbre. Sabemos que hoy en día nosotros lo manejamos a través por una pandemia. Fue como una exigencia, se puede decir, pero se puede decir que antes ya se llevaba a cabo. Pero cómo se tiene todavía se puede decir, estos mitos sobre la misma aprendizaje en línea. Sí, en efecto, profesor Juan, aprecio tu aportación. Sin duda alguna podemos reflexionar ya que desde, por ejemplo, en el 2020, cuando se tomó la decisión de seguir con las clases, recuerden, la escuela se perdió, la educación no. No, yo creo que esa es la diferencia que debemos de hacer. La escuela a lo mejor diga, bueno, profesor, está empolvada la escuela, ya están viviendo unos tejones ahí, ¿no? En el salón de clases viven unos tejones, unos tlacuaches por ahí, profesor. Sí, pero la educación sigue muy bien, lo comenta, profesor. El profesor Julio Almenara, al igual que sus colaboradores, nos sitúa en el aspecto de la educación a distancia. Uno de los mitos es que la educación a distancia es más barata. No es verdad. La educación a distancia requiere inversión y eso fue el grave problema que sucedió en México en el momento de que los diseños, que las actividades, que las tareas la mayoría iban por redes, por la web, ¿no? Que aquí comenta 2.0, pero ya ahorita sabemos que está hasta la web 4.0, ¿no? Entonces, ya no se habla precisamente de que es que aprende en casa a través de televisión. Sí, todo el mundo tiene a lo mejor televisión en México. Y ese es el estudio que hizo la UNAM con Educación y Pandemia, un manifiesto académico. La cuestión es que la mayoría de las instrucciones va de la mano con Internet. ¿Cuánto paga uno en un megacable, por ejemplo, infinito? ¿Cuánto llega a pagar uno al mes? Hay un billete ahí. El hardware de una computadora, ¿cuánto cuesta un HP actualmente? ¿No? Dependiendo la capacidad, etcétera. Entonces, dice el profesor Julián Almenara, muy bien lo comenta el profesor Juan, la educación a distancia no es más barata y eso nos va a ayudar para responder el segundo cuestionamiento. ¿Atiende a los más marginados? Pues no es así. Curiosamente, aumenta más la marginación en este tipo de educación a distancia. ¿Por qué? Porque no hubo otra alternativa, profesores. A raíz de la pandemia no hubo otra alternativa que apelar a la educación a distancia. Y ya lo vimos en las sesiones pasadas. ¿Cuál es el perfil de los estudiantes de este tipo de e-learning? ¿Cuál es el perfil? Pues son gente que ya trabaja, adultos, ¿no? Hay ciertas también concepciones de el tipo de la forma de dar clases, ¿no? Lo que sí es verdad es que este tipo de estructura va a solucionar el problema de espacio y tiempo, ¿no? Dices, voy a tomar mi clase ya, perfecto, prendo la compu, si es que tengo un buen internet, voy a tomarlo, ¿no? Ese sí, el espacio se ha transformado y eso se va a llamar como e-learning. ¿Se acuerdan que habíamos platicado de be-learning, lo que estamos actualmente?
E-learning, totalmente la educación a distancia, e-learning, lo vamos a ver ahorita con el sistema de los dispositivos móviles. Se habla, actualmente, ahorita en este siglo XXI, se habla de educación móvil. Es decir, ¿dónde están mis estudiantes tomando la clase? Ah, profesor, vengo en el metro. Ah, profesor, vengo en la combi. ¿No? A través de un dispositivo. No hay que olvidar eso, profesores, porque en el momento que den ustedes una actividad, dejen una tarea en educación a distancia, piense cuál es la población a dónde va dirigida. No le vas a dejar un texto como el profesor José Cruz en maestría en educación, que lean. No, a lo mejor textos cortos, porque el dispositivo que llevan no es una computadora, tiene limitaciones más que una mentada computadora, ¿no? Interesante apostillado, profesor Juan. Muy bien, profesores. Vamos a seguir porque el tiempo es crucial. ¿Alguna pregunta que tengan, profesores? Ánimo. Ya nada más, no sé por qué, pero me ha dado... habíamos visto de los diferentes profesor, se habla de que es actividades. ¿Cómo estás, tutora? ¿No? ¿Cómo estás, Miss? Un escano. A eso se refiere el profesor Almenara y sus colaboradores, ¿no? No hay que perder de vista análisis, síntesis, aspectos concretos, videos, podcasts, etcétera, ¿no? Conocimientos, sabemos muy bien que abunda inclusive dentro de este mundo de la información, el rincón del vago, buenas tareas, etcétera, de conocimientos. Recuerden que cuando un profesor hace forma tecnológica, muchas veces él mismo tiene que hacer el mismo diseño, tiene que escribir, por ejemplo, dices la reforma en México, guerra de los 3 años, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Hijo, no hay información. ¿Qué voy a hacer? Yo mismo lo voy a escribir. A eso se llega precisamente en la reproducción del conocimiento. Dificultades, hay muchas dificultades, profesores, más en este tipo de plataformas. Recuerden que la plataforma Moodle que llevamos nosotros es una plataforma australiana. Actualmente también estoy en otra plataforma, Blackboard, estoy en otra universidad que ahí como pueda le voy moviendo. No es tan fácil. Estoy también en otra plataforma Neo, que también es un poco más accesible. Puedes enviar mensajes de voz, puedes enviar videos como retroalimentación. Interesante, ¿no? Esa parte. Y muy bien, en la clase pasada nos quedamos en esta diapositiva, que esos son como las etapas de la educación a distancia, su metamorfosis. ¿Se acuerdan la obra de Frank Kafka? Kafka toma una obra de Ovidio. Ovidio fue un filósofo que hizo un libro que se llamó La Metamorfosis. Y Frank Kafka hace precisamente esta obra donde termina siendo un bicho, ¿no? Al final del día termina transformándose en algo que no quería. Yo creo que como la política en México, perdón, profesor, perdón, vuelvo a caer en error literal, perdón, profesores, perdón. Bien, esta metamorfosis se está dando, ya no solamente se habla de e-learning, de aprendizaje en línea, actualmente estamos metidos en esta variable de e-learning, se habla de microlearning. Cuando hablamos de microlearning, hacemos alusión precisamente a los tipos de dispositivos que tenemos. Es decir, no voy a llevar yo la combi mi computadora y leyendo la tarea del que el profesor me dejó, o escuchando el audio o escuchando la clase, sincrónica o asincrónica también. Es decir, sincrónica en vivo, asincrónica no en vivo, pero está a través de correo, de email, etcétera, ¿no? El asincrónico. La parte sincrónica que estamos aquí, por eso hablamos de microlearning. Actualmente se habla de microlearning. E-learning se habla de dispositivos de celulares, profesores. Y aquí nos va a hacer una anotación Julia Almenara que ahorita lo voy a mencionar. Se habla de la colaboración learning, se habla de comunidades, es decir, dejar tareas en comunidades de aprendizaje. Y te acuerdas, profesor Edith, aquí nos quedamos, inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial, la propuesta, que es una propuesta, profesores, ya el docente, de hecho a mí me ha tocado que en las materias que imparto, ya el contenido ya está hecho, ya no tienes que hacer nada, es decir, ya no tienes que hacer diseño instruccional, nada más debes de calificar. Les dije, actualmente, por ejemplo, como si me escuchara y cuando busco noticias, viene curiosamente el tema que tuvimos hablando. No sé si a ustedes les ha pasado, que vamos a analizar ahorita en la 7ª sesión, un tema muy interesante, profesores. Muy bien, tomemos un receso como siempre, profesor, ya sé que me van a odiar, pero tomemos un pequeño receso, 5 minutos. Regresamos con Julia Almenara y venimos ya a cerrar nuestra materia de alegría, la alegría de la docencia, ¿no? Este concepto lo vamos a revisar ahorita. Ahorita nos vemos, profesores.